En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que nos asista en este día con sus dones, que nos conceda la sabiduría para poder seguir profundizando en la palabra revelada en el Evangelio, palabra que es luz y guía en nuestro caminar de fe. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y, asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en Jesús y María, hoy viernes 27 de diciembre, en este tercer día de nuestra octava de Navidad, la Iglesia nos invita a recordar a San Juan, apóstol y evangelista del Señor, conocido también como el discípulo amado. A este apóstol o a su comunidad, a lo que se conoce como la comunidad juánica, se le atribuye la autoría del cuarto evangelio, del cual está tomado el relato que acabamos de escuchar, además del libro del Apocalipsis y las cartas que llevan su nombre en el Nuevo Testamento. Juan era uno de los 12, pero todavía más, Juan, junto a Pedro y Santiago, Juan era uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Lo vemos apareciendo, por ejemplo, en la transfiguración del Señor, o en el hecho de cuando Jesús resucita la hija de Jairo. Es decir, Juan fue un testigo privilegiado del Señor. Además, el texto, como acabamos de escuchar, lo presenta como el discípulo que Jesús tanto quería. Lo vemos también al pie de la cruz, junto a María, recibiéndola como a su madre. Y hoy lo vemos junto a Pedro, recibiendo la noticia de que el cuerpo del Señor no estaba en el sepulcro. De este relato escuchado, quisiera resaltar 2 ideas fundamentales. La primera es la primacía de Pedro en la autoridad de la Iglesia. Para la época de esta comunidad juánica en la que se escribieron estos textos que llevan por nombre, escritos por Juan, a la que fue destinada estos escritos, algunos se habían formado la idea de que la autoridad de la Iglesia debía recaer sobre Juan y no sobre Pedro. No obstante, cuando el autor presenta a Juan esperando a Pedro a la entrada del sepulcro, a pesar de haber llegado primero, este no entrar antes que Pedro, lo que busca es presentar la autoridad de Pedro sobre la Iglesia. Juan corre más rápido, que puede ser sinónimo de esa capacidad de entender, de profundizar, de asimilar el misterio. Juan es el discípulo al que el Señor tanto ama. No obstante, esto no le da la autoridad por encima a la de Pedro. Esta idea puede ayudarnos mucho en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, comunitaria y sobre todo en nuestra vida de fe. No siempre los que están al frente de un grupo, de la parroquia, de la familia, son los más capaces, ni siquiera los más inteligentes. No obstante, esto no los descalifica. Los padres, el papá y la mamá, son los padres. Y por ello, por más que los hijos sean inteligentes y formados, esto no le quita la autoridad natural que como padre tienen sobre sus hijos. Lo mismo aplica en nuestra vida de fe.
Hoy hay mucha oportunidad para formarnos en nuestra vivencia, en nuestra creencia como cristiano. Y en cualquier parte encontramos personas muy formadas, con grandes capacidades y dones. Basta decir grandes predicadores, laicos, personas con dones de sanación y liberación y demás dones que el Espíritu Santo va dando según su voluntad. Sin embargo, en la vida comunitaria hay alguien que está al frente. El ejemplo más común en nuestras vidas parroquiales. Hay un párroco que está ahí animando la comunidad y puede aparecer muchas personas que prediquen mejor que el padre, que tengan bastante formación. Sin embargo, la autoridad visible ahí es el párroco. La segunda idea que quiero resaltar es la profundidad teológica de Juan. Quisiera que prestemos atención en esto. El texto dice que al entrar y ver la venda y el sudario como estaban en el suelo, una parte y la otra acomodada, esto le bastó para creer. Vio y creyó. ¿Y a qué se debe? Pues esto se debe a la cercanía del apóstol con el maestro. La cercanía de Juan con Jesús es lo que permite creer en su resurrección sin necesidad de ver a un Jesús resucitado. Solo le bastó ver el sepulcro vacío. El Evangelio y los escritos juánicos contienen una gran riqueza teológica. Su Evangelio dicen los estudiosos, que fue escrito por un teólogo para teólogos. Es un texto que no se queda en contar hechos simplemente, sino en interpretarlos, en darle un sentido más profundo y fecundo para la vida de la comunidad. Esta agudeza de Juan revela la profundidad de su amor a Jesús. Revela además mucho tiempo empleado en conocer a su Señor. En definitiva, esta profundidad de Juan revela mucho tiempo de oración y contemplación de su Señor. Que en estas fiestas navideñas no nos quedemos nosotros en lo superficial de las celebraciones litúrgicas, del compartir familiar y entre amigos, sino que podamos centrar en el misterio que se nos ofrece. Que el contemplar el pesebre con Jesús, María y José, también nosotros podamos creer en lo que esas imágenes representan. ¿Y qué es lo que representan? ¿Qué es lo que nos dicen? Que Dios está con nosotros, que ha nacido el Salvador. Sigamos, hermanos, el ejemplo de Juan y llevémonos a María a nuestro hogar para que ella nos ayude, como seguro ayudó a Juan, a profundizar en el misterio de su Hijo, a conocerle mejor, a darle sentido santificador que tiene cada acontecimiento que Dios permite que vayamos viviendo en nuestro diario vivir, para así nosotros poder ver y creer. Oremos con esta oración de San Juan. Oh Dios, que por medio de San Juan apóstol nos ha revelado las misteriosas profundidades de tu verbo, concédenos comprender con inteligencia y amor lo que Él ha hecho resonar en nuestros oídos admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, sumo y eterno sacerdote, envía sacerdotes santos a tu santa iglesia y dale perseverancia a los que ya están.